En la Exposición Mundial de Ganado Lechero en el 2023, celebrada en Madison, Wisconsin, hace poco, se premiaron numerosas vacas en los concursos internacionales de Jersey y Ayrshire. En el concurso internacional Jersey, una vaca que se llama Stony Point, de la compañía Viera Dairy Farm de California, se coronó como la gran campeona, mientras que River Valley Colton y la vaca se llama Juliet obtuvo el título de reserva de gran campeona. En el concurso internacional Junior Jersey, la vaca llamada Lucille, propiedad de Ivan Yuquet de Wisconsin, se alzó con el título de la gran campeona. Hubo varios, me imagino que sería por las categorías, ¿no? En el concurso internacional Ayrshire, Heinen Regan Ross, propiedad de Angela Fuller de Nueva York, se consagró sobre la innovación en los cultivos lácticos y en relación con las diferentes fases del proceso, ¿no? Los productores de queso, yo diría que están constantemente buscando maneras de mejorar la calidad, también de mejorar el sabor y consistencia en sus productos. Y los cultivos lácticos desempeñan un papel crucial en este proceso. Todos sabemos eso. Y hoy les voy a hablar también de las últimas tendencias y avances en la investigación de cultivos lácticos y cómo están transformando la industria quesera. Les cuento que la fabricación de quesos artesanales es un proceso que combina tradición y la artesanía. Yo diría tradición y artesanía junto con la ciencia y además con la innovación. Y uno de los elementos fundamentales en la creación de quesos, en nuestra sección de Cheese and Tips, vamos a hablar sobre los 5 secretos esenciales de la maduración de quesos artesanales. La maduración de quesos es un proceso que yo, como siempre lo he dicho, es artesanal, pero también es científico, que combina la experiencia y la precisión. Uno de los momentos más críticos en la creación de quesos, de quesos de carácter único es la maduración. Durante la maduración, el queso evoluciona, desarrolla nuevos sabores, nuevos aromas que van a ser distintivos y hace que cada queso se convierta en, por supuesto, si el quesero se va a hacer el queso, ¿no? Hace que el queso se convierta en una delicia digna de los paladares más exigentes. Y detrás de este proceso, esta sección de cómo hacerlo, y hoy quiero hablarles sobre, ustedes saben que cuando se hacen quesos, siempre nos sobra el suero, ¿verdad? Bueno, yo les voy a dar una receta genérica de cómo producir etanol a partir del suero de quesería. La producción de etanol a partir del suero de quesería es un proceso que yo diría que, ¿verdad?, es interesante y pudiera aprovecharse en la industria láctea, ¿no? Por ahí hay unas empresas en Estados Unidos que lo están haciendo ya, pero pudiera ser una oportunidad de negocio. Y aquí les voy a dar un paso a paso de cómo producir etanol con el suero de quesería, que es muy fácil. Entonces, como materiales, van a necesitar, por supuesto, suero de quesería. ¿Okay? Hacen el queso, cuando vayan a dessuerar, no boten el suero, sino que simplemente guárdenlo y pónganlo en una olla. ¿Okay? El suero va a tener un nivel de acidez y va a tener... Esto es una presa holandesa, pero hecha así caseramente. Fíjense que utilizaron el gabinete de cocina como punto de apoyo, ¿verdad? El queso, esta mancuerna la utilizan como émbolo que está prensando el queso, está prensando el follower, y este listón de madera hace la palanca, produce el que llama lever, que hace la palanca y se le coloca un peso que en este caso son 385 kilos, porque es un galón, se le colocan 385 kilos y amplifica la carga esta. Y eso se trabaja con el principio de momento lineal, que es un principio de ingeniería. Yo lo sé porque yo soy ingeniero, entonces
Fíjense que es una prensa holandesa hecha caseramente, pero funciona, es lo importante. Entonces, bueno, se los pongo allí para que la vean, para que cojan ideas. Si no pueden fabricarla, así la pueden fabricar. No tiene, y este